Sí, es que fíjense, ahorita causó mucha risa en los comentarios. Bueno, para empezar, tenemos saludos de Norma Medrano. Dice, buenos días, gracias por instruirme cada semana. Saludos con mucho cariño. Elvia Reina Sánchez dice, buenos días a todas, es un tema multifactorial en la consulta, excelente. Psicólogos Clínicos Minerva dice, importante difundir estos temas para tomar medidas integrales y no solo medicar al niño de manera inmediata. Eduardo Barragán, saludos, muy buen programa, contento de escuchar y ver a Patti y a Palmira con Sandra. Kintsugi Escobar, muy interesante, un tema complejo abordado con mucho profesionalismo, felicidades. Elvia Reina, de acuerdo con la especialista de la familia. La familia es la generadora de la escucha. Los padres son a veces los boicoteadores del proceso del niño. Elvia Reina Sánchez se ríe conmigo y dice, sí, también medicar a los padres. Bueno, está viendo Alejandra, Dora, José de Jesús, Leonor Manríquez dice, sí, de acuerdo con medicar a los padres también. Marta López está viendo el programa, Marlene López Cancino, etcétera. Entonces, pues, gracias a todos los que nos están acompañando. La verdad es que es un gusto tener a tanta audiencia muy participativa. Eso es la idea del programa, que se enriquezca. También pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios, para que también puedan ser transmitidos aquí al aire. Y bueno, me voy a regresar a esto de los padres porque creo que sí es importante, ¿no? Sí. Y ahorita también vamos a esa otra parte, porque es cierto que, bueno, ahorita hemos puesto en el tono en el que yo he escuchado toda la charla de hoy, pues padres colaboradores, padres preocupados, padres atentos, pero sí, desgraciadamente, hay padres que sí no pueden con los niños, ¿no? Y entonces esos sí necesitan medicarse ellos antes de medicar al niño, no literalmente, claro, estoy bromeando otra vez con esto, porque habría que ver por qué no están pudiendo con la contención del niño, por qué no pueden con la armonía familiar, por qué hace rato mencionabas, ¿no? También puede haber conflicto en la pareja, conflictos económicos, conflictos sociales que van más allá del entendimiento de los propios padres, y que eso podría ocasionar que no puedan tener esta escucha afectiva, ¿no? Esta sí, calidez de compañía, y a veces sí medican demasiado pronto, ¿no? Pero vamos a regresarnos primero al otro, y ahí te dejo las dos de tarea. ¿Cuál era el otro? Estoy pensando la de los niños medicados, o sea, los que ya tienen que ser medicados. Uh-huh. Sí, yo, ¿cuál era? Estaba haciendo rewind. Pues mira, o sea, de los niños ya estando medicados, digo, bueno, creo que el trabajo que a nosotros nos toca, o sea, es lo que viven ya, pues, ¿no? Incluso desde la medicación, pensaba yo, cuando te escuché decir que los papás tienen miedo, luego también los niños escuchan, ¿no? Sí. Y ellos también es como, pues, muchos niños muy pequeñitos se toman la medicina, o sea, ellos no te dicen nada, ya lo ven como parte, porque los papás, bueno, parte natural de que, bueno, pues es un proceso, van con su doctor y todo, y no les causa mayor conflicto porque los papás están como igual, ¿no? O sea, asisten, como decías, en estos papás que buscan el compromiso, decir, bueno, necesitamos el apoyo, ok, ¿sí? Pero pues el trabajo con el pequeñito es más como, o sea, yo pensaba, digo, no sé si ustedes han tenido niños, o sea, con dificultades así, como esta otra parte de poder, pues entender qué es lo que lo lleva y cómo, por ejemplo, pensaba con el control del cuerpo, ¿no? De eso de que se mueven tanto y todo y así, o sea, ¿qué le significa al chiquitín, no? O sea, ¿de dónde viene, o sea, su síntoma? Digo, no es como en el adulto pensaba, pero también el niño va comprendiendo, ¿sí? Sí. O sea, ¿de dónde viene eso? Y cómo, pues cómo irlo, o sea, no es manejando, sino cómo irlo integrando, ¿sí? Uh-huh. Cómo va siendo parte de su cabeza, pues, uh-huh. ¿Sí? Que a veces el síntoma es como, pensábamos, como esta alarmita que te dice algo está pasando, ¿no? Entonces, los chicos yo veo, y sí se los digo mucho a los papás, que comprenden muy rápido, ¿no? A veces comprenden más claro que los adultos lo que le están pasando. Sí. Uh-huh. Tienen su manera de comunicarlo en el juego, pero a mí me sorprende ver niños que comprenden muy claro cuál es su problemática. Bueno, también pasa que no tienen tanto prejuicio, ¿no? Entonces, como que lo viven más natural, lo viven de una manera en donde aceptan que son diferentes, o sea, no tienen todavía esa necesidad de cumplir con una norma o con una exigencia. Entonces pueden acercarse más directo a decir, esto me pasa, ¿no? Y esto me duele, y esto me angustia.
Pues siento que a lo mejor esa es la segunda parte, a lo mejor en la que se puede trabajar, pero cuando uno ve a un niño jugando, uno muchas veces lo que ve es la escenificación, que es lo que te presentan, cuando entienden a qué van. Porque los niños entienden claro a qué van y a qué van a que les ayudes, digo, a algunos hay que explicarles. Pero en cuanto lo cachan, ellos usan el espacio. O sea, y uno puede ver cuál es la escenificación de lo que les sucede tanto en la escuela muchas veces como en la familia y qué lugar juegan. Si se sienten hechos a un lado, si se sienten excluidos, si es la manera en la que son escuchados. O sea, como a veces los papás, yo pienso que pues rara vez es mala onda, ¿no? O sea, no siempre es algo distinto, ¿no? Yo pensaba que un papá, y alguna vez en un programa Ivonne Asensio lo dijo, raro es un papá que haga cosas para dañar a sus hijos. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la mayoría de los papás que nos llevan a los niños a consulta son papás que están interesados en que sus hijos estén bien, que por alguna razón no lo pueden hacer, esa es una parte, ¿no? Traen la cabeza embotada en otras cosas, tienen las prioridades puestas en circunstancias que también se tienen que atender, como tener comida, techo, vestir, escuela, etcétera, para sus hijos. O incluso yo pensaba que hay situaciones de duelos emocionales o hasta de la propia patología de los padres que les impiden hacer ciertas cosas que a veces sí quisieran o no saben cómo hacerlo. Pienso, padres que no tuvieron la experiencia emocional de ser contenidos, pues les estás pidiendo algo en japonés. Sí, lo que no saben. Que no saben y muchas veces aprovechan el espacio terapéutico para aprenderlo. Ahora, eso no implica, que yo creo que es lo que está lo truqueado, que no se tenga que confrontar con ellos mismos. O sea, yo pensaba que papás muchas veces son muy valientes para confrontarse con ellos, para cuidar a sus hijos de sus propias dificultades y al mismo tiempo crecer con ellos, ¿no? Y de los niños, a mí a veces se me hace muy doloroso cuando no se diferencia que no todos recaen en ellos, o sea, que no son ellos el problema, porque además no lo son, porque cuando se tratan así, los niños vienen con el dolor de sentirse dañados, de sentir que ellos son los que están mal, los que fallan, no los padres o no los adultos, ¿no? Y no por echar culpa, sino poder ver en la clara medida que pues es algo de ida y vuelta, ¿no? Y que a veces los adultos tampoco... Es dinámico, ¿no? Y que a veces los adultos tampoco sabemos qué hacer. Y yo creo que les da mucha tranquilidad a los niños saber que no están ellos descompuestos, porque es algo bien doloroso. O sea, aparte también del tratamiento, no sé cómo lo vean ustedes, con papás, con niños que ya llevan con un medicamento, con a veces que llegan ya de varios psicólogos, de varias terapias, de ya pasé por cognitivo-conductual, ya pasé por conductual, ya pasé por 3 psiquiatras. O sea, de verdad son casos bien fuertes en los que también es quitarle a los papás de la cabeza o de la fantasía que el niño ya no tiene remedio. Y que eso sí se transmite a los niños, ¿eh? Y también que se les transmita que ellos también tienen que hacer cambios. Y hay papás que pueden y quieren y papás que no. Y eso es algo, pues yo pensaba, muy difícil, ¿no? Sí, porque creo que tiene que ver, fíjate, con la dinámica, ¿no? Porque a veces o el niño no está dispuesto, que también pensaba en el otro lado. Tú dices, bueno, el niño que le lastima, ¿sí? Porque, pues bueno, o sea, percibe que no es, o sea... Y se dan cuenta de muchas cosas. Claro, o sea, perciben que no es como, yo tengo el problema, o sea, sí se dan cuenta los pequeñitos, ¿no? Sí. Pero ven a los papás con dificultades y es como en esta parte de, o sea, que llegamos a ver cómo el niño, o sea, puede a veces, o sea, ponerse en ese lugar, ¿sí? Como de un síntoma, o sea, del ser un problema, ¿sí? Para sostener como... El equilibrio. A la familia, ¿no? Entonces también, bueno, en ese sentido creo que sí es cierto que, bueno, cuando ya están acá con nosotros, por ahí escuchaba en uno de los comentarios, o sea, hablando como del, o sea, de que es un conjunto de cosas, ¿no? Y que los papás, pues, los tenemos que involucrar, ¿sí? Y bueno, hay veces que, sí es cierto que funciona, pues, que los papás también se den cuenta, bueno, cuál es el papel que juegan, ¿sí? Más allá de, bueno, mi hijo, o sea, está enfermo, pues, mi hijo está mal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que a mí, o sea, como me atañe, pues, en este problema? Y me hizo pensar que alguna vez, platicando como de este mismo tema, en un
en un seminario, decíamos que, bueno, muchas veces, como los papás, por ejemplo, cuando o no tienen tiempo, y digo entre comillas, porque claro, la crianza, o sea, toda la parte social de, como tú dices, hay que pagar, hay que trabajar, hay que hacer esto, el tiempo, allá, acá, entonces es como que no hay tiempo, ¿no? Como para escuchar al niño, o sea, para convivir con él, conocerlo y saber, o sea, y es como enseñarles también a los papás, porque, por ejemplo, hay papás que no saben jugar. Justamente claro que te iba a decir. Como hay papás sí. que no saben jugar, pues no juegan con los niños, ¿no? No, y se sorprenden. Ya me como... he tocado papás que se sorprenden de ver que sus hijos pueden hablar claramente con un adulto y entenderse. Y así de, ¿te entonces dijo eso? Sí, no, y que los ven y les llega la duda de, entonces yo puedo aprender, que yo creo que ese es de los casos más afortunados, a jugar con mi hijo, acercarme a mi hijo y hablarle claro, ¿no? O sea, muchas veces se desestima la inteligencia de los niños. Tienen otro lenguaje, entienden las cosas diferente, pero ven, perciben y registran la realidad. Claro. Y creo que, bueno, a lo que iba un poquito es justamente eso de que si el papá está comprometido a los papás, sí, aunque sea terapia de lo que sea, o sea, hay un acercamiento, ¿sí? Y el acercamiento es lo que va creando como el lazo, ¿no? O sea, el decir, pues sí, tengo que llevar a mi hijo y ese ratito y entonces escuchas a la terapeuta y bla, 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 y como que te va haciendo sentido y pues la terapeuta te va a pedir así como, ¿y ya aplicaron la regla del semáforo? ¿No? Y entonces el papá pues está así como que, y creo que de cierta manera pues los involucran, o sea que también es parte del funcionamiento desde mi punto de vista, o sea no es nada más como que se aplique o no se aplique, sino la parte de que los papás dicen, bueno, es que yo también tengo que hacerlo, o sea, mi hijo no lo va a hacer solo, pues, o sea, es... Fíjate, no, me quedé pensando mucho en el tema del simposio, porque justo el simposio está pensado en cómo llegar a desarrollar la capacidad creativa en niños, adolescentes y adultos. O recuperarla, ¿no? Recuperarla, porque desgraciadamente hay muchos adultos que ya la perdieron. Sí. Hay niños que no hemos logrado que la desarrollen por las limitaciones que les ponemos, pero hay adultos que la perdieron o nunca la tuvieron. Entonces, ahí también va a estar la capacidad afectiva. Y esa capacidad afectiva también les va a ayudar con la memoria, la atención y el buen comportamiento que tanto estamos esperando del niño. Sí. Entonces, por eso yo pensaba la importancia de tener siempre esta dupla, ¿no? Ok, si el niño va a tener que estar medicado por un tiempo, porque también ahorita me acordé de Nora Gramajo que decía, no podemos trabajar con una cabeza desbordada. Sí. Necesitamos que recupere una capacidad, una interioridad, un lugar donde podamos empezar a, entonces sí, aplicar la terapia. Por eso la necesidad del vínculo. Tenemos 2 mensajitos muy interesantes porque dice, en Grama Gutsan, tan importante en la atención con los niños y jovencitos el trabajo tanto con el niño como en la escuela y la familia. En primer momento con los papás es trabajar la desculpabilización. Eso ayudará a que se conviertan en responsabilidad. Desde este lugar ahora sí pueden involucrarse más. Y Eduardo Barragán dice, en conclusión, el déficit de atención es muchas veces de los padres hacia los hijos, ¿no? Es su conclusión que lleva hasta ahorita. Y bueno, Isabel Ochoa, gracias por compartir. Fíjate, yo ahorita estaba pensando en el juego y digo, Winnicott lo dice y he escuchado a Ivonne Asensio decirlo también, que el juego en sí mismo sana. Sí, claro. Porque sabemos que tiene todo una forma, ¿no?, de llevarse. Y a veces el tratamiento con algunos niños y algunos adultos y algunos papás es que puedan jugar. Hay niños que llegan al consultorio sin saber jugar, ¿no? Y muchas veces parte de la primera parte del tratamiento. Pero yo pensaba que también en casa darse tiempo de jugar con los hijos es una herramienta que tienen los papás, así mira, oro puro. Porque pueden saber en qué andan sus hijos, cuál es su preocupación, conocerlos, generar un vínculo, que también el vínculo es lo que sana. O sea, yo tener un lugar de importancia con otro que se está esforzando en entenderme, porque los niños se dan cuenta si te estás esforzando en entenderlos, no son tontos, como uno dice, ya me dio el avión. Claro. O si lo está intentando y no sabe, le doy chance. Ayuda mucho también los hasta te enseñan. No, los niños maravillosos, la verdad, me encantan. Y te enseñan. Y además también les ayuda a entender reglas. Ahorita que hablabas de, pues justo de estas dificultades en la escuela, hay papás que en el juego son bien pasalones y uno dice, a ver, no, un niño necesita un adulto interesado en el juego. Digo, tampoco hay que ganar todo, tampoco se trata de eso, hay que saber perder y ganar.
pero que también los niños es una manera muy linda y un terreno muy, pues muy agradable para enseñarles a los niños que hay reglas, que hay respeto, que yo soy uno, tú eres otro, tenemos que aprender a jugar juntos, porque si no también pasa que hay niños aislados que no saben jugar con otros y la pasan muy mal. Claro, les cuesta trabajo, ¿no? Sí. Sí, pensé, fíjate, como en luego llegan niños que, cuando dijiste que no saben jugar, que efectivamente, sí, no saben jugar, pero pensaba en el comentario que decían de desculpabilizar a los papás, porque creo que, bueno, a veces de verdad no hay tiempo, ¿no? O sea, en realidad sí no hay tiempo. Pero en esto que les decía de, bueno, si van a terapia y todo, es como que al final de cuentas, ¿sí? Independientemente de que lo hagan con uno, los niños también después buscan a los papás para jugar. Los invitan a sesión. Exactamente. Sí. Y es como muy bonito, ¿no? Sí. O sea, que ves que el niño, o sea, desarrolla esa capacidad y entonces es con el papá, ¿no? Con los papás y uno es tierno, pues. Sí. Bueno, es sanador, creo que para todos. Y además hay cosas que a los niños les vendría bien escuchar de su psicólogo, psicóloga, maestra, alguien, pero es más importante escucharlo de los papás o poderlo hablar con los papás, porque al final los papás son los más importantes en sus vidas. O sea, uno se vuelve una figura importante, pero al final los que están en sus vidas y son sus figuras de apego, pues son sus papás. Y uno nunca le va a quitar el lugar a los papás, ni mucho menos, en el lugar, en la cabeza y en los ojos de los niños. Y por eso los invitan, porque los necesitan o porque quieren que sepan ciertas cosas, que los entiendan. O a veces escuchar algo de ellos, entender algo. A veces en la terapia de niños es facilitar, ¿no? Esa comunicación Sí. entre los dos y que es lo que se va dando paso a paso. Dice Fernanda Gallegos, considero también muy importante tocar el tema de los niños medicados desde pequeños por enfermedad crónica y repercusión de la enfermedad en su vida y todos sus ámbitos. Un poco cuando ya de ahí no pueden pasar por algún trastorno más grave, más Sí, o alguna crónico, quizá. enfermedad distinta, ¿no?